Aló. No, profesor, no se ve ningún material. Ya vaya, dame un segundito. Que esto se me enredó aquí, que estaba listo ya y se enredó. Que no se ve. Debería verse. Debería verse el material. No, Ahora sí. ahora sí, ¿verdad? All right. Ahora sí, bueno, discúlpela. Esto cambiar un poco la pantalla. Ahora ustedes, ustedes aquí, bueno, vamos a ver si se ve esto completo. Vamos a poner que déjame ver si se ve ahora una cosa aquí. ¿Ustedes lo ven así? No. Mm, ya, no sé. Mm, ¿Ahora? ¿Se ve? ¿Aló? Sí, Señorita. profe, se ve. Ok. Sí, ya se ve, profesor. Ok, vamos a verlo así entonces. Bien, buenos días, mi nombre es David Fuentes, el profesor de esta asignatura. Así que vamos a ver el primer capítulo que es carga eléctrica. No se olviden de que en la página de su aula está escrito la planificación y los contenidos en la parte superior. ¿Ok? El primer contenido que tenemos aquí es la parte de elementos de un circuito. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por tal y como piden el contenido. Entonces tenemos aquí la carga eléctrica. Nosotros sabemos que el universo está hecho por átomos y los átomos tienen varios componentes. Tenemos los protones que están en el núcleo del átomo, ¿verdad? Que tiene carga eléctrica que nosotros consideramos positiva. Tenemos los neutrones que no tienen carga eléctrica, que están juntos con los protones en el núcleo del átomo. Y alrededor están flotando los electrones o girando, ¿verdad? Esto según la teoría clásica, porque la teoría cuántica, que es la que se usa actualmente, no se dice que los electrones están dando vueltas ahí, sino que hay una probabilidad de que están dando vueltas ahí. Claro, más o menos lo mismo. Sabemos que entonces las cargas, las cargas si son positivas o negativas, si tenemos dos cargas con el mismo signo, es decir, positivas, por ejemplo, estas se repelen, y si fueran negativas, ambas se atraen, como en la parte roja que está aquí, ¿verdad? En la parte esta que está aquí. Si las cargas son del mismo signo, las cargas se repelen, y si son de signos diferentes, se atraen, ¿verdad? Así está construido el universo y funciona muy bien, por cierto. Bueno, y en el caso de los átomos, que serían estos tres casos aquí abajo, nosotros sabemos que si tenemos un átomo, normalmente los átomos son normalmente eléctricamente neutros, es decir, tenemos, por ejemplo, en este caso que tenemos cuatro protones aquí, también tenemos cuatro electrones. Y el átomo se considera un átomo eléctricamente neutro. Ahora bien, si nosotros tuviéramos un átomo, como por ejemplo este que tiene cuatro protones y solamente tres electrones, decimos que el átomo, perdón, está cargado positivamente, ¿verdad? Es un positrón, es un ion, ¿no? Esto lo vamos a ver porque cuando hablemos de corriente eléctrica, esta definición es importante. Hay otros casos en donde tenemos, en este caso, por ejemplo, dice que el cuerpo tiene una carga negativa, es decir, tiene el cuerpo en este caso 5 electrones y solamente 4 protones, y deberían ser el mismo valor. En este caso se dice que es un ion negativo, ¿verdad? Porque tiene más electrones que tienen carga negativa que protones, que son las cargas positivas. Ahora bien, esta carga eléctrica, ¿verdad? Puede ser, puede ser, como vemos aquí, positiva o puede ser negativa.
y es una propiedad de la materia. Simplemente el universo está construido así. Y hay muchas razones de por qué está construido así. Muchas de las definiciones de muchas de las cosas que pasan se deben a las cargas que existen. Las cargas, como vimos, están en los átomos, pero los cuerpos pueden recibir carga adicional, negativa o positiva, de diferentes formas. Por ejemplo, hay un método de cargar un cuerpo, con lo que llaman métodos de carga, por frotamiento, contacto e inducción. ¿Cómo es por frotamiento? Si yo tengo un material, por ejemplo, una tela de lana y lo froto contra otra superficie, ¿qué es lo que va a pasar? Que los electrones van a pasar de la tela al cuerpo y chocarlo negativamente, ¿entiendes? Entonces, en ese caso, estoy cargando ese cuerpo con una carga. Por contacto, algo parecido. Si yo tengo un cuerpo que tiene más electrones, por ejemplo, flotando en la superficie del material y toco otro cuerpo que es neutro, yo le pudiera pasar esos electrones y ese material se cargaría en forma más negativa. O por inducción. ¿Cómo es por inducción? Bueno, puedo tener un cuerpo que está cargado y lo acerco a un cuerpo neutro. Que si yo tengo un cuerpo que tiene sus mismos protones y sus electrones, tiene un cuerpo neutro. Pero si yo le acerco una carga muy negativa, esa carga negativa que yo estoy acercando va a atraer la carga positiva del material y ahí entonces diríamos que había en la superficie una carga positiva. ¿Okay? Por cierto, hay que tener cuidado con esto porque no es la carga positiva, es una carga en sí, sino que el electrón, pero al átomo yo le puedo mover la forma de cómo están los electrones flotando, o sea, empujar en el átomo para un lado, de manera de que la parte más positiva se afloje. Pero no es que se quite, ¿no? Porque si lo tocara se puede quitar. Claro, es posible quitarlo, moverlo, si tuviera una carga muy fuerte. ¿Ok? Eso serían los métodos de carga. Y en los cuerpos normales, como dice aquí, si yo tengo un cuerpo que tiene exceso de electrones, sería un cuerpo no neutro, sino que fuera un ion, ¿verdad? O de carga negativa. Y si le faltara electrones, sería un cuerpo con déficit de electrones, sería una carga positiva. Entonces, esas son formas de cargar. ¿Okay? Cuando estábamos hablando ahorita de estas cargas, estamos hablando de cargas que están girando en todos los átomos, ¿verdad? Viene a colación lo que nosotros entendemos como corriente eléctrica. Nosotros que estamos estudiando esta área de la ciencia, ¿verdad? Nos interesa mucho la corriente eléctrica porque con eso se hacen todas las cosas. Entonces aquí define, dice, corriente eléctrica, esos flujos de electrones que circulan a través de un material conductor. Se define también como el transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Para medir o cuantificar una corriente eléctrica se utiliza el concepto de intensidad de corriente eléctrica. Esta magnitud define con la carga total que circula a través de una sección transversal de un conductor por medio de tiempo. Y se define o se simboliza. Es decir, yo tengo, por ejemplo, en este caso, este ducto aquí, ¿okay? Y aquí pueden haber electrones en estos puntos verdes que están aquí, ¿no? Ellos dicen que son electrones que están libres, que se están moviendo. Ahí hay una cosa. Se define que yo coloque, por ejemplo, cuando uno habla normalmente de las definiciones de corriente, ponemos este ducto, yo pongo aquí como una especie de bandera o raya aquí, y digo, la cantidad de electrones que están pasando por aquí produce una corriente. Y si nosotros nos buscamos en física 2 la definición de un amperio, recuerde que se decía que un amperio existía en un circuito cuando en un punto que yo pongo como una barrera aquí, para contar pues, si pasa una carga equivalente a un coulomb cada segundo, se decía que por ahí pasaba una corriente de un amperio, si se acuerdan si se acuerdan de física 1, física 2, perdón. ¿Ok? Entonces, si pasan electrones en una raya aquí, pasa una cantidad de electrones, y yo los cuento y me da que esa carga total es de un coulomb, bueno, pasa un amperio. Ahora, no necesariamente solamente que los electrones fluyan se considera corriente. Si yo tengo, por ejemplo, estos átomos que no son
átomos neutros, sino átomos tipo ion, como vimos anteriormente. Es decir, un átomo que le falta, por ejemplo, electrones, sería un positrón. Es decir, un ion que le falta electrones. Y eso que se está moviendo también se consideran cargas y la corriente entonces estaría formada por no solamente electrones libres, sino por iones que se mueven. Pueden ser en un gas, en un líquido, en el espacio o en cualquier parte. Entonces, la corriente hay que tomar en consideración así. Aparte de ese significado de corriente de forma errática, nosotros podemos hablar de, básicamente, nosotros que estamos estudiando esta área de la ciencia de la energía eléctrica, de lo que se ve en los diferentes tipos de corriente. Yo puedo tener corriente eléctrica continua, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un osciloscopio y pusiéramos una batería y una resistencia y pudiéramos medir o ver la forma de la corriente, veríamos que la corriente eléctrica es así. Es decir, aquí está la corriente, vemos que la corriente es continua, es decir, un valor fijo, ¿no? Se define la corriente eléctrica, es un conjunto de cargas eléctricas, en concreto electrones, que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se produzca, es necesario que entre los dos extremos del conductor y exista una diferencia de potencial eléctrica. Entonces, en este caso, la corriente continua, es decir, los electrones se desplazan siempre en el mismo sentido, del punto de mayor potencial, o sea, polo negativo, al de menor potencial, polo positivo. ¿Sí? Y esto es lo que pasa en separar, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera una corriente continua y quisiéramos ver en un osciloscopio, veríamos algo así. Un valor, vamos a suponer 10 amperios. 10 amperios todo el tiempo. Eso es corriente continua. Eso se consigue cuando yo conecto a un circuito una fuente de tensión fija, continua. Entonces me da un gráfico así. Ahora, normalmente, para todo lo que nosotros hacemos en las empresas y en los hogares, nosotros trabajamos con corriente alterna. Es decir, la energía que viene de la red que alimenta las casas, las empresas, etcétera, no es corriente continua, sino corriente alterna. Es decir, una corriente cuyo voltaje más o menos hace así. Sube, baja y sigue haciendo esto. Es decir, el voltaje que nosotros recibimos de la calle es un voltaje que tiene forma sinusoidal todo el tiempo. ¿Ok? Podemos leer aquí un momentico lo que se define. Los electrones al desplazarse cambian muchas veces el sentido en intervalos regulares de tiempo. ¿Ok? Es la más utilizada ya que es más fácil de producir y de transportar. Su representación gráfica es una onda senoidal, como vemos aquí, ¿no? Y en la siguiente página se describen algunas similitudes entre un circuito eléctrico y hidráulico. Bueno, eso no lo vamos a ver aquí, porque eso no lo puse. Pero lo importante es saber, lo que estamos estudiando en energía eléctrica, ustedes, que todas las señales de tensión que nosotros recibimos en los tomacorrientes tienen esta forma. ¿Y por qué tienen esta forma? Bueno, cuando vean máquinas eléctricas, sabrán eso en más detalle, pero básicamente es porque el rotor de la máquina, cuando está dando vueltas, cada vez que la parte, digamos, donde está la bobina, pasa al frente a la bobina del estator, se produce la tensión máxima aquí. Y a medida que esa parte de la máquina se está moviendo, va bajando, pasa negativo, el polo de la bobina pasa del otro lado y es negativo. Esta es la forma de onda de la señal de tensión que nosotros recibimos. Con nuestro sistema, a nivel planetario, todo el mundo trabaja así. Siguiendo con los otros puntos de la explicación, vamos a ver lo que llaman diferencia potencial. Tenemos una definición aquí. ¿Se acuerdan de física 2? Todo lo que estamos hablando está en física 2, por cierto. Y la diferencia potencial dice, el diferencial de potencial es una magnitud física definida por la cantidad de energía eléctrica por unidad de carga que se requiere para transferir una carga eléctrica de un punto a otro. Es decir, si yo tengo dos puntos, en un punto, como por ejemplo aquí, hay una gran cantidad, por ejemplo, de electrones, diferente a los del otro lado, otro sitio que tiene menos electrones, este genera un potencial eléctrico aquí mucho más alto. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿No? K, R, distancia. Entonces, si hay mucho potencial de un lado y menos del otro, bueno, hay una diferencia de potencial. Es decir, la capacidad
que tiene este átomo de este lado para empujar electrones o cargas es mayor que la de este lado. Y por eso se mueve la carga. Pero no se olviden de la teoría que realmente se mueve la carga debido al campo eléctrico que hay aquí. O sea, lo que mueve los electrones es el campo eléctrico. Por eso es que cuando alguien dice, no, cuando yo prendo el switch, los electrones van de Teguri hasta aquí a la velocidad de la luz. Pues eso es completamente falso. La corriente no funciona así, sino que realmente lo que se mueve a la velocidad de la luz es el campo eléctrico, es que realmente genera eso. Y para que los electrones vengan de ahí hasta aquí, lo que pasa es que allá el potencial B es más alto que el de este lado, ¿verdad? La cantidad de energía potencial que está aquí más alta de un lado que del otro, y eso empuja, ¿verdad? Con el campo eléctrico todas las cargas que se mueven. Recuerden que es el campo que estamos viendo, y lo que genera el trabajo y la energía es el campo electromagnético que viaja con el campo eléctrico. Entonces, si yo tengo de este lado un potencial mayor que de este lado, vemos aquí la diferencia potencial del punto A y B, me da una diferencia de potencial. Y eso es lo que hace que se defina que hay una diferencia de voltaje. Lo vemos un toma corriente, el punto de toma corriente de arriba tiene un potencial 120 voltios y de abajo tiene 0. Entonces, entre los dos hay 120 voltios, que es el voltaje normalmente que una casa. Y una empresa, bueno, habrá otros voltajes como 380, 440, etc. De la diferencia de potencial. El otro punto, siguiendo con voltaje y corriente, pasamos al punto que se conoce como potencia eléctrica. Sabemos que la definición dice: la potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida en un circuito eléctrico. Es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento. En la unidad del sistema internacional se conoce como vatio. Entonces, esa es potencia eléctrica, ¿verdad? Nosotros sabemos de física que potencia es V por I. V por I sería potencia monofásica. Si yo tengo una sola fase, es V por I. Un poquito más adelante en la carrera van a ver que la potencia que normalmente nosotros usamos en energía eléctrica es la potencia trifásica. La potencia trifásica es raíz de 3 y V por I. Okay, esa es la que vamos a hacer. Veamos aquí un poquito de la potencia eléctrica, cómo se ve, cómo se maneja. Entonces, la potencia eléctrica, hay dos tipos: la potencia útil, que es la energía transformada en trabajo, ¿verdad? Nosotros necesitamos que la electricidad que nosotros estamos usando se convierta en un trabajo. Por ejemplo, una bomba, tú le das tensión y él hace el trabajo de subir agua, por ejemplo, de un pozo. Es un trabajo que está haciendo. Hay una parte de la potencia que se disipa, ¿no? La energía perdida por el calor. Por ejemplo, una máquina, y esa máquina, como un motor, hace tu trabajo, parte de ese trabajo es el que hace el trabajo útil y parte se pierde en calor. Normalmente la otra fórmula de potencia que tenemos es la potencia que es calculada como la energía en joule entre el se hace. Que estaba aquí en la definición, hablando de la época que tarda entre el ritmo en que se pasa la energía eléctrica de un circuito. Más o menos también en física 2 dieron este punto. Este capítulo más o menos como un pequeño repaso de eso, ¿no? Después de potencia, pasamos al otro punto que continúa, que es energía. Se llama energía eléctrica la capacidad de las cargas que se ponen en un circuito para realizar un trabajo. Puede ser en el bombillo, mover un motor, etc. La unidad de energía es el joule, ¿verdad? J. Y estas son las fórmulas más o menos que se utilizan. Si yo tuviera una resistencia, un alambre, pasa una corriente en un tiempo específico, la energía es la corriente de cuadrado que pasa por esa resistencia, por el valor de resistencia, por el tiempo. ¿Okay? La relación entonces que yo tengo, y si vemos esta fórmula, la
y TV, y nos acordamos de lo que vimos en la lámina anterior, ya que potencia era V por I, vemos que energía es P por T. Es decir, y eso es lo que uno se tiene que acordar siempre. La potencia es esa capacidad de hacer un trabajo y la energía es ese trabajo por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros en las casas, ¿qué nos cobran? Lo que nos cobran es energía. Es decir, una potencia que se entrega a una casa en una unidad de tiempo es energía y lo que cobra, por ejemplo, la empresa Corpoelec para los clientes es la energía que está consumiendo. Traducida en vueltas. El aparato lo que hace es dar vueltas. Cada tantas vueltas representa una cantidad de energía. ¿Ves? Y eso es lo que nos cobran a nosotros, energía. Bien. Otro de los puntos que aparece ahí en el texto o en los trabajos es los elementos de un sistema. Entonces, vamos a ver a lo largo de la carrera elementos activos y elementos pasivos. Más que todo esta parte es más tirando hacia el área de electrónica, pero también nosotros usamos parte de. Entonces, dice elementos activos, los elementos que son capaces de aportar energía eléctrica para crear una diferente potencial o tensión se denominan elementos activos. Son aquellos que pueden generar, modificar o amplificar una señal eléctrica. Las baterías, los generadores y los microprocesadores. Es un elemento activo, es decir, está vivo, ¿verdad? Está vivo, no está muerto, sino que está ahí. Eso lo llamamos elementos activos. Y tenemos algunos dibujados, los diodos, procesadores, ¿verdad? Y también tenemos la batería y los generadores de los amplificadores. En el caso de los elementos pasivos, el tiempo rápidamente no termina esto. En diferencia de los elementos pasivos, que son estos, a diferencia de los elementos pasivos, que son aquellos que consumen energía, almacenan y la almacenan. Estos no proporcionan ganancias, pero consumen energía. Por ejemplo, las resistencias, condensadores, bobinas, transformadores y diodos. Fíjense que estos elementos lo que hacen es consumir energía, pero tienen otras funciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de resistencia que se usan para controlar la cantidad de corriente que entra en un sistema. Los condensadores se utilizan para almacenar energía y entregarla cuando sea necesario. Tenemos transformadores que se utilizan para captar la tensión. Sigo 20 voltios y la paso a 200 voltios, por ejemplo. ¿Ves? Diodo, Profe, una pregunta, profesor. dime, Wilfredo Ramírez por aquí. dime. Profesor, ve, en el caso de los elementos activos y pasivos, ¿verdad? Estamos hablando de los pasivos, en el caso de los condensadores, ellos almacenan energía una vez que ellos están en proceso de energización, ¿verdad? Digámoslo así. Ajá. Pero la batería no tiene en cierto punto una cierta propiedad que también actúa como un elemento pasivo. Esa es mi pregunta. Bueno, la batería realmente es activo porque él está entregando. Ellos están entregando a un sistema de entrega de energía. Entonces, por definición, es un elemento activo. No está parado, sino que él está actuando, está entregando energía. Lo que pasa es que en el caso de los condensadores, el condensador, tú le das energía y él te la devuelve. Lo das y te la devuelve. La batería es un sistema que ella misma crea la energía a través de un proceso químico o de otro tipo. ¿Ok? Y una batería solar. Ok, copiado. Esa diferencia hay que tomar en consideración. ¿Ves? Ok, muchísimas gracias. A la hora. Bueno, como dije, las bobinas, un transformador también lo que hace es cambiar el nivel de tensión. Y un diodo que hace, rectifica. Hay una señal alterna, pasa una parte de la señal, o sea, la parte positiva, por ejemplo, o negativa, pero ellos no están entregando energía, simplemente hacen operaciones. ¿Verdad? Estos son los elementos básicamente que se utilizan nosotros los que trabajamos en el área de eléctrica, como ustedes supongo que están trabajando o van a trabajar en esa área, trabajamos más que todo con elementos activos. Y estos son sistemas para control. En parte de la energía eléctrica, ¿verdad? Se trabaja con control. Usamos muchos estos elementos, más que todos los transformadores grandes, por supuesto. Trabajamos muchísimo con los transformadores. Condensadores los utilizamos para lo que no tenemos compensación reactiva. ¿Ok?
Los diodos para pasar corriente alterna a corriente directa que se utiliza en las subestaciones y la resistencia para controlar. ¿Ok? Bien. Déjame ver un segundo. ¿Qué hora es? Voy a dar como 5 minutos. Bien, déjame chequear algo más por ahí. Resistencia. Ok, este es otro elemento que están... Antes que se me olvide, antes que se me acabe el tiempo, no se olviden de ver la planificación que hay que está colocada ahí en el aula y también los contenidos. Todos los contenidos del primer capítulo que están ahí pueden ir a examen. ¿Ok? Nosotros vamos a tener una reunión en el próximo Zoom para completar algunas cosas que falte por ahí, pero todos los elementos que están en contenido se pueden preguntar en el examen. ¿Ok? Que es para el 27. Yo creo que yo había dicho que era el 25, pero el 25 es jueves y los exámenes se van a hacer siempre los viernes, los sábados, perdón, siempre los sábados. Más o menos desde las 9 de la mañana como hasta las 9 de la noche, o algo así. Ok, seguimos. Tenemos la resistencia. Aquí dice resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electrones con la corriente eléctrica. Okay. Cuanto más se resiste un elemento un circuito que pasa la corriente eléctrica, más resistencia tiene, lógicamente. Todos los materiales presentan cierta resistencia al flujo de electrones y unos obstruyen la circulación más que otros. Y eso se debe básicamente por la estructura molecular del material. ¿Okay? Hay átomos que tienen los electrones de valencia, no se olviden de esa parte de los electrones de valencia, son los que están en la parte más externa del átomo, que pueden soltar más electrones y otros que no tienen muchos electrones ahí, simplemente por la estructura molecular. Y entonces esos electrones no se pueden escapar fácilmente y esos elementos entonces son materiales con mayor resistencia. ¿Ok? Aquí tenemos la fórmula, la resistencia es voltaje entre corriente, este es simplemente la ley de Ohm, ¿verdad? Y así podemos entender eso. ¿Ok? Ese es otro. ¿Qué más? Se me acabó la película. Ok, la película se acabó aquí. Este es el último componente. ¿Ok? Bueno, básicamente en esta lámina hemos colocado todos los elementos que aparecen, si no me equivoco, en el contenido de la primera unidad. Nosotros vamos a preparar otra reunión, posiblemente el próximo lunes. No se olvide entonces de estos puntos que están aquí, revisar en los libros. Ahí le dejamos mucha información dentro del aula. Usted puede entrar y buscar información ahí, ¿ok? Para buscar información. Y en YouTube, bueno, imagínense, ¿ok? Bastante. Los exámenes son los sábados, no se olviden. Y no sé, como esta parte por lo menos es un poquito de teoría, definiciones. No vamos a hacer preguntas más de interpretación de las definiciones o algo parecido. ¿Ok? Porque no tiene sentido que te pregunte lo mismo que está en el internet. No tiene sentido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Aló? ¿No? No, no, todo bien, profesor, hasta aclarado hasta ahorita, todo bien. Amén, Sí, aleluya. todo bien. Me cuenta. Excelente. Bueno, entonces vamos a cerrar por aquí, quedan 3 minutos. Y no se olviden de revisar la planificación que esté ahí. ¿Ok? Ahorita están exigiendo mucho que usted aparezcan en la película. ¿Aparecen? Bueno. ¿Ok? Hasta luego, nos seguimos viendo. Chao. Ok, profe, una pregunta rapidito. Dime. Profe, yo creo que veo una materia con usted, geometría analítica. No sé si Sí, usted la va a dar. sí, correcto. La Entonces, geometría analítica es dentro de hora y media. Perdón, dentro, a las 10:15. Déjame ver, creo que es a las 10:15. Ahorita son las ¿qué? Las 10, como a las 11. Como a las 11, 45. Como a las 11 como a más las o 11. menos. Ok, estoy pendiente entonces. Está bien. Sí, sí, Gracias, profesor. a la Ok. orden. Sí, señor. Ok. Buenos días, señor.